bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acompañarnos a los que hoy están aquí presentes y a aquellos que nos ven a través de la transmisión que se hace de manera online a través del streaming que tiene el municipio en Cultura en Voces, y donde después, bueno, seguramente chequearemos a ver qué es el link, así lo publicamos, ¿no? Por eso, no, y además para ver qué es lo que charlamos acá. ¿Sí? Arrancamos con agua, me decía. Pero veo botellas ahí que tienen, son también incoloras. Es incoloro. Es incoloro. Es agua. Es agua, lo de adentro es agua, es agua. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos. Voy a ir a la parte protocolar, más que nada para agradecer a la Municipalidad de Cañada de Gómez, a la Secretaría de Cultura, porque sostener la Feria del Libro es importante, no solo para aquellos que están ahora allí en la sala central, que son los libreros, sino para todos los ciudadanos. Tener estos espacios donde poder venir a recorrer, encontrarnos con los libros, poder tocarlos y tenerlos en un momento tan digitalizado y en un momento donde lo más importante es pasar el dedito por el celular, encontrarnos que están los libros y que los podemos tener en la mano, que los podemos llevar a casa, que los podemos comprar. Digo, necesitamos sostener la lectura y ese es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Seguramente los que están allí en la carpa central, y entre los que me incluyo, que vendemos libros, queremos además vender libros, queremos que se lleven el libro. Pero si logramos que la gente siga leyendo, aunque sea en lo digital, creo que vamos a sostener el trabajo de cada uno de los autores, de ese que se pone y escribe porque tiene la necesidad de expresar y de compartir algo. En este caso tiene que ver con una pasión, tiene que ver con la música, tiene que ver con lo que seguramente a cada uno de ellos les ha sucedido con los piojos en esta oportunidad. Entonces, sostener una feria del libro en una comunidad como la nuestra me parece que es loable, a destacar, y por supuesto tenemos que ser parte para sostener este tipo de actividades. Con respecto a lo musical, hay que seguir escuchando música. Hoy es muy fácil, muy simple. Tenemos acceso al 99.9% de la música del mundo en un aparato que antes no lo teníamos. Antes había que ir charlamos un poco recién, teníamos que ir a Rosario o conseguir a alguien acá que te grabara el cassette. Y con eso después lo pasabas y lo prestabas. Hoy está muy fácil, es muy fácil acceder a la música, acceder a una discografía completa. Hoy las grandes bandas sacan un disco y te dicen a las 20 horas está el disco cargado. Está el disco completo. No tenés que ir a comprarlo, traerlo a tu casa, ponerlo y recién a partir de ahí ver cuál es la experiencia con ese nuevo disco de la banda que te gusta. Entonces tenemos muchas cosas muy buenas y tenemos muchas cosas que no son tan buenas con esta cuestión de las tecnologías. Entonces tratemos de lograr transmitir que la lectura está, que el libro está, que el libro nos permite apuntar cosas lindas y feas, que el libro nos permite llevarlo a un viaje y no ocupa mucho lugar, ¿sí? El libro nos permite muchas veces lograr un duelo, cuando uno a veces está muy mal, tiene un libro de cabecera o encuentra un libro que lo saca de ese momento. Muchas veces los mismos libros nos ponen contentos, nos sacan una sonrisa, nos da ganas de compartir algo de lo que leímos. Y eso es transformador en lo personal y es transformador con quien tenemos enfrente, ¿no? Así que bueno, nada. Si alguien después quiere comprar el libro, los libros están a la venta. Todo esto lo dije solamente y exclusivamente para vender un libro más, amigos. Y por el 5% que hablamos. Por supuesto, claro, por supuesto. Bueno, la invitación obviamente en este caso, y ya me voy a sentar, tiene que ver con esta mesa que definimos sobre música y más que nada para hablar de libros. Los libros son Los Piojos, una historia documentada, de Jorge Núñez. Bienvenido, Jorge. Los Piojos en los 90, del barrio al estadio, de Juan Cruz Revelo. Bienvenido, Juan Cruz. En la feria anterior también estuvimos en esta misma sala. Y El Piojo no se mancha, Silvio Schilari, también bienvenido.
A los tres muchísimas gracias por aceptar este convite para charlar un poco de libros, música y pasión, ¿no? Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la primera pregunta es personal, casi. Y no para que me digan ni sí ni no, no tiene que ver con el estado civil. Porque si no, ya me van a decir casado o soltero. No, me gustaría conocer de cada uno cuál fue el momento o el qué o el por qué de su relación con los piojos, ¿no? No sé, yo me imaginaba hace unas horas atrás las respuestas de cada uno, como por ejemplo decir, no sé, me regalaron un disco y a partir de ahí no lo pude soltar más, tengo el recuerdo de un recital al que fui y de ahí no lo pude soltar más, o tuve la suerte de ser parte de y de ahí no lo solté nunca más. Pero bueno, dejo abierta la pregunta. ¿Qué fue o cuándo tuvieron ese contacto con los piojos y no lo soltaron más? El que quiera arrancar. Arranca vos, Jorge, estás más cerca de ese. Bueno, de vuelta, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Ezequiel, y todo el laburo que implica organizar toda esta movida. Y para ir a la pregunta y cortarme vos, si con el tiempo y demás. Ahora no hablamos sobre el libro, sino mi relación. Exacto. Sí, que por ahí poner relación personal, me parece que en mi caso queda un poco grande. Yo soy de Palomar, el barrio donde nacieron los piojos, donde algunos de ellos viven al día de hoy, con lo cual conozco su existencia desde los tempranos 90. ¿no? Yo era asistente de una banda que se llama Cerebro Vacío, digo se llama porque sigue existiendo, volvieron también, se reencontraron. Así que ya no podría precisar la fecha, yo creo que soy del 75, tendría 15, 16 años, con lo cual 90, 91, empecé a intentar ser plomo, digamos, o asistente del baterista de Cerebro Vacío que se llama Pedro Tapia, cuyo padre fue el fletero histórico de los piojos, Pedrito. Así que, y las dos bandas, bueno, Palomar es un barrio que ha visto crecer a muchas bandas de rock, vivió Luca allá, hay una ruta de rock, etc. Pero, digo, particularmente la vinculación que yo tenía era con estas dos bandas, con Cerebros Vacíos y con los Piojos, y tenía muchos vínculos entre ellos, ¿no? A describir rapidísimamente, el primer cantante de Cerebros, Pumpi, es el hermano de Andrés Ciro Martínez, el bajista de Cerebros. Lucas Roca es el hermano de Pocho Roca, el manager histórico de los Piojos, Ciro Persa, de 300, etc. Así que, insisto, conozco su existencia desde muy temprano. Y eran dos bandistas de rock, digamos, ¿no? Cuando yo entré a plomear a los Cerebros habían vuelto hacía poquito de un viaje a Brasil y los Piojos habían ido a Francia, digamos, ¿no? Eran las dos bandas, no sé si tenían vínculos y también, supongo, eran dos bandas de pibes o de 18, 19 años. Y bueno, los Piojos se fueron a la estratosfera, ¿no? Como sabemos. Así que ese es mi primer recuerdo personal. Después, si hay tiempo, claro, por suerte me han hecho muchas entrevistas y me dicen, bueno, sos fanático. Y yo sigo pensando que el término fanático me queda grande a mí y lo centro en una cosita muy puntual. Vos a cualquier persona fanática de los Piojos le preguntás, bueno, ¿cuándo es la primera vez que los viste, digamos, ¿no? Y lo tienen grabado a fuego y tienen la entrada seguramente, que seguramente Silvio habrá tenido algo que ver en ese diseño. Y yo no lo sé, porque por ahí fue en la Plaza del Avión, la fecha que tocaron contra los indultos del entonces presidente Carlos Saúl Mena, en el 90, o por ahí fue en el Club Asfalt. O sea, no tengo grabado a fuego, porque era parte del ecosistema, digamos, ¿no? O sea, que yo andré caminando, ir a la farmacia, o a las hermanas, o esas cosas del barrio, o de viajar con Pocho en el tren, digamos, así que un poco de eso, para responder y no extendernos mucho más. Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias Ezequiel, gracias a la Secretaría de Cultura, a la Municipalidad acá de Cañada por este espacio. Es un honor para mí estar acá, de verdad, más acompañado de estos dos amigos, colegas que sacaron los libros casi contemporáneos y al mismo tiempo que nosotros. Para mí es un placer. Mi relación, básicamente, en cuanto a tu pregunta, es de origen minuto cero, ¿no? Yo conozco a los Piojos desde la previa, lo que fue la gestación de la banda, son mis amigos de toda la vida.
yo me crié prácticamente con ellos, especialmente con Nicky, a quien conozco desde que tengo 1 año, es una gran amistad de mucho tiempo, y así sucesivamente con cada uno de ellos que compartimos desde la adolescencia y la previa a lo que fue la relación que tuvimos desde que se formaron Los Piojos. Yo fui su primer manager, soy el creador del logo Los Piojos, su escenógrafo, y saqué este libro justamente que se llama El Piojo no se mancha, en donde cuento todas mis vivencias y la relación que tuve desde siempre, hasta el 30 de mayo del 2009, que fue cuando hicieron ese impasse de 15 años, hasta la fecha que volvieron y están desarrollando lo que están haciendo. Pero bueno, mi historia básicamente es desde la amistad y la posibilidad de haber creado un logo que se convirtió en un estandarte que unió a una generación y representó una identidad gráfica de una banda que hoy está considerada la número 1 de la Argentina, y que gracias a eso, no solo mi libro, sino de ellos que me acompañan, tienen que ver con esa historia. No sé que quería que empiecen ellos porque estaba pensando, porque no sabía. Ya que no concuerdo con Jorge, no recuerdo la primera vez que lo vi. Tampoco me considero fan, pero sí me considero una persona que tiene muchos factores emocionales vinculados a la banda, que creo que a veces es más interesante que ser fan. Pero recordé que me crucé con Juan Antonio Audala, un jugador de básquet. Cañada es una ciudad hiperbasketbolística, y Juan Antonio es un jugador de básquet que jugó en Liga Nacional, en el equipo del cual no soy hincha yo, que es Argentino de Junín. Yo soy hincha de ciclista, pero con él tenía un vínculo musical muy grande. Siempre él es más grande que yo, como 5 o 6 años, y nos intercambiábamos mucha música porque yo era muy curioso con la música desde chico, y siempre le pasaba CDs a él o él a mí, o cassettes. Y una vez él se fue a estudiar afuera, a La Plata, pero viajaba a Buenos Aires a ver bandas, y una vez vino con una remera de Los Piojos de Ay Ay Ay, y me dijo: fui a ver esta banda, me compré la remera y estoy enloquecido porque tiene mucha armónica. Y yo quedé flasheado con eso porque no había tanta armónica en el rock argentino, o con protagonismo de armónica. Entonces me interesó porque me dijo eso, nada más, no lo había escuchado. Esto fue, no me acuerdo el año, realmente no me acuerdo el año, pero no habían salido más que Chac to Chac y Ay Ay Ay. ¿Por qué digo esto? Porque una novia que yo tenía en ese momento se iba de vacaciones, porque fui a buscar los discos a las dos disquerías, Casa Guirao y Audio Canje en Junín. No estaban ninguna de las dos, porque eran completamente desconocidos, por fuera de Capital, o muy poco conocidos, y mi novia se iba a la costa, y le dije si no me traía Ay Ay Ay, que era el que yo pensaba que era el primer disco, o sea, no tenía data de que era Chac to Chac. Entonces pidió el primer disco de Los Piojos y me trajo Chac to Chac. Y cuando me lo traje dije: ¿qué Claro, te equivocaste, ¿qué trajiste? No era este. No es la banda que yo quería. Y lo puse y me flasheó. Me flasheó porque no había encontrado nada similar. Y sobre todo en las letras. Yo ya de muy chico era bastante estudioso de la historia del rock argentino, y me retrotrajo automáticamente algo que pongo en el libro a Morris, a Javier Martínez, la descripción de lo urbano. Y yo en ese tiempo, digo en ese tiempo, es raro lo que voy a contar, pero tengan en cuenta el contexto. Yo vivía en Junín, era hincha Independiente con mi viejo, y mi viejo era presidente de la Peña Independiente, y viajábamos mucho a verlo a Buenos Aires. Y cuando escuché el pequeño Big Ben, Cuánta Piedra Rojiza, vi Retiro y dije: este tipo es un genio. Yo hasta ese momento no había relacionado eso, una foto urbana Esa gente no ve detrás de los ventanales, que ya en Sheraton. Bueno, lo de fútbol dije que era porque me vine a vivir a Rosario en el 97 y me hice de ñobe, porque en la Constitución de Rosario tiene que estar prohibido que haya gente que vive en Rosario y que sea de otros equipos. Ah, mirá. Entonces, no es un problema, tiene que ser así. Tiene que ser así. Es un decreto. No hay posibilidad de zafar. Bueno, esa es mi relación primaria con Los Piojos, que la recordé recién. Bueno, la otra pregunta tiene que ver específicamente con ¿por qué escribir? ¿Sí? Porque cada uno tendrá un porqué, ¿no? Tendrá o ha tenido una necesidad. Me parece que, no sé, eso sería lindo para hacer una linda mesa. Los escritores escriben por necesidad.
pero lo dejamos para otra. En tu caso, Bueno, por ahí yo soy historiador, soy investigador del CONICET, docente en la UBA, soy una rata de biblioteca, digamos. O sea, así como Arpegios era la segunda casa de los piojos en los primeros 90, la hemeroteca de la Biblioteca Nacional creo que tengo un cuartito ahí con ducha y eso. No, por ahí un poco, que esa es una historia de largo aliento, ¿no? Yo empecé a indagar rapidísimo, ¿no? En el 2018, ya hace unos cuantos años, y en realidad con una idea que hoy la considero perimida. ¿Por qué digo eso? La idea original era hacer una biografía de Andrés Ciro Martínez, ¿no? El frontman, como se dice, el líder de los piojos, el líder de los persas, como se dice habitualmente, el único músico que llenó River con 2 proyectos musicales distintos, con los piojos y con los persas. Y así que empecé yo me dedico a un tema interesantísimo que es la reforma de las prisiones, digamos, durante el primer peronismo. Interesantísimo para mí. Y entonces en algún momento... Perdón, una pausa. Próxima feria del libro, venís y hablamos del tema. No conmigo, porque yo si querés no tengo problema. Yo me siento acá y charlamos, pero está abierta la posibilidad. Hablando de un gran historiador, aprovecho y lo digo. Seguro, está genial eso que lo digo. No era una venta, era un comentario. No, pero ténganlo en cuenta porque sinceramente es eso. No, bueno, entonces voy mucho a la hemeroteca, en el subsuelo de la Biblioteca Nacional, y ahí en algún momento ya me aburrí de mirar diarios de los años 40 y empecé a pedir revistas culturales, yo definiría más que de rock, revistas de fines de los 80. O sea, Pornográficas. No, No, perdón. no, el destape, esa cosa no. No, estaba en la biblioteca, no podía. Bueno, siempre hay un lugar. ¿No tenías un cuartito en la biblioteca? Ya queda el chico. No, como Cerdos y Peces, hay niños. Cerdos y Peces, Semanario Rock en Blanco y Negro, El Porteño, que hoy son revistas que uno mira ahora y tenían unas plumas increíbles. Bueno, empecé a mirar allí, a juntar material, insisto, no con una idea preconcebida, voy a hacer esto y después lo otro, sino que fue muy artesanal. Pero con el horizonte era esta biografía de Ciro, empecé a juntar material, como te digo, y resumo, pandemia, bibliotecas cerradas, etc. Y en un momento no lograba avanzar y dije, bueno, no puedo escribir de los piojos sin hablar de Ciro, no puedo hablar de Ciro sin hablar de los piojos, digo, vamos a escribir un pequeño articulito sobre los piojos. Ese articulito terminó siendo 160 páginas, que fue aquel primer libro que saqué en el 2022 de manera independiente. Tapa amarilla. Exacto, sí, que fue de manera independiente, y después publiqué ese, claro, ahí conocí un montón conocí al mundo piojoso, digamos, ¿no? Bueno, en el medio de eso, empezar a leer los libros que había sobre rock. Yo no es una materia, yo no soy periodista de rock, Juan Cruz es periodista de rock, Juan Cruz es crítico musical, yo ahora en el Remis vine aprendiendo un montón escuchándolo. Yo soy historiador y me gustan los documentos, por de allí lo de la historia documental. Creo que el gran valor que tiene el libro es el laburo de archivo, digamos, ¿no? Y cierro, ¿en qué sentido digo que ya está perimida? Claro, hablando con una amiga que lo presenté para nada el libro, y uno, claro, la idea de una biografía por ahí tiene que ver con el ocaso de una vida, ¿no? Por ahí estoy equivocado, y yo creo que Ciro ojalá que tenga muchísimo, por lo menos por lo que hemos visto en estos 10, 12 rituales que hicieron, está impecable, y ojalá que tenga 30 años más de carrera, como tiene Jagger, y entonces, bueno, tal vez en 30 años me pueda escribir esa biografía. Hoy en día espero poder hacer el tercer y último libro de los piojos y decir, bueno, y retirarme del mundo del rock. No me interesa escribir sobre otras bandas, me gustan los piojos, lo hago por los piojos porque tengo afecto, digamos, no lo podría hacer con otra banda que me encanta, pero tiene que ver con una empatía, digamos, que tengo con los piojos y que no tengo con otra banda. ¿Silvio? Lo mío es más particular. Bueno, yo estoy en el medio de un gran historiador, escritor, un gran periodista de rock, también escritor, que tiene también otros libros. Yo en realidad soy diseñador, artista plástico y escenógrafo, y tengo una historia de mi vivencia justamente por mi paso a través de la banda, en donde nunca tuve la idea o la necesidad de escribir un libro. Pero tengo un amigo que es a quien le di la oportunidad de hacer el prólogo, que es Diego Burgeili, y me insistía permanentemente cada vez que nos encontrábamos o teníamos un encuentro y hablar de los piojos, y también soy un fanático, me preguntaba por un tema, por una escenografía, por las giras y demás.
Y me decía todo el tiempo, tenés que escribir el libro, tenés que hacer un libro, te vas a olvidar. Yo no soy escritor, hoy escribir libro, puedo decirlo, pero me queda muy grande esa palabra todavía. Y surgió en la pandemia, como le ha pasado a muchos, el hecho de estar encerrado, quieto. Yo soy extremadamente inquieto, aproveché ese tiempo para dibujar y pintar, que es lo que más hago. Y empecé a delinear lo que fueron las primeras palabras de este libro, que salió prácticamente solo, ¿no? Si bien hubo un trabajo de investigación, de hilar muchas fechas, cosas que esta vez tenían que ver con el detalle, pero la historia en sí es algo que es memoria pura y mi vivencia, pues sobre todas las cosas de la experiencia, las cosas que tuve desde mi paso del comienzo hasta la fecha que hice el cierre con el libro. Juan Cruz. Y yo soy periodista así por necesidad, no sé si escritor por necesidad, pero sí periodista por necesidad de contar. Como explicaba antes, desde muy chico soy un apasionado por la música, intenté ser músico y no era para mí, y bueno, en realidad no era para la música, no voy a ser más generoso. Pero desde muy chico escribía lo que me pasaba cuando escuchaba algo, y creo que me transformé en periodista por eso. Por ende, este libro es consecuencia de eso también, de una necesidad de contar. Y voy a tratar de resumirlo. El proyecto era mucho más ambicioso. Mi idea era escribir sobre el rock argentino en los 90, que considero que es la cuarta edad del rock argentino. La primera para mí es entre el 65 y 69, con esa trilogía inicial de Almendra, Banal, Los Gatos y más, ¿no? Pero bueno, para resumirlo. La segunda edad, en el 72, cuando se separan estas tres bandas, y de estas tres se desprenden otras tantas muy importantes, la incursión de Charly García con Vida, con Sui Generis, y los primeros discos de Papos Blues y más. La cuarta, el post Malvinas, después del 82, y la quinta, los 90. En los 90 se condensa todo lo que se fue nutriendo de las otras tres edades. Los grandes clásicos sacan discos bisagra de su vida, después repasen, pero menciono dos o tres: Manuel Calamaro, Fito Páez, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Papo, que vuelve con Papo Blues, Los Redondos, que empiezan a llenar estadios. Son discos, un antes y un después en sus carreras. Después está lo que se llamaba los subgéneros, punk rock y heavy metal, que empiezan con Ataque 77, Flema, Super Uva, 2 minutos, a ser populares. Rata Blanca lleva heavy metal a las bailantas, ni hablar, Hermética y El Más Fuerte con Ricardo Iorio. Después está lo alter latino, Cadillacs, Pericos, Todos Tus Muertos, Los Auténticos Decadentes, Explota. Los primeros hip hops con Ire Kuriaki y Actitud María Marta. Y después, capaz me olvidé de algo, pero bueno, no importa. Y después está el rock futbolizado, rock chabón, o lo que sea que se etiquetó, donde se incluyen los Piojos. Cuando presento a la editorial este proyecto, lo aprueban porque sí está buenísimo, pero son 6 tomos. Entonces, charlo con dos periodistas amigos, Ezequiel Ruiz y Mavi Sosa, que se prenden en esto, pero bueno, quedó trunco. Dentro de ese desarrollo yo ya había empezado a escribir, y había empezado a escribir de los Piojos. ¿Por qué? Porque me había amigado nuevamente con su obra, pues los dejé de escuchar bastante en los 2000. No por ellos, por mí, porque cambié de gusto, cambié de otras cosas. Y un día de casualidad escucho Al Atardecer y dije, che, qué buena que estaba esta canción. Y puse Tercer Arco entero, qué buena estaba Tercer Arco. Fui a Chac Duchac, qué bueno estaba Chac Duchac. Fui a Ay, qué bueno estaba Ay. Y Azul, qué bueno estaba Azul. Bueno, voy a escribir sobre los 90, porque es la etapa que yo más factores emocionales me vinculaban a los Piojos, por mis amigos, de viajar, de Junín, ir a verlos a diferentes lugares. Se cerraba un milenio, empezaba un nuevo siglo, se iba Dani Guira, empezaba un nuevo batero, comenzaban su carrera con la independencia por el sello Farolito Record con Ritual en el 99. Me cerraba por todos lados, así que quise describir eso, que fue mi preadolescencia y adolescencia también. Bueno, ahí me metiste parte de lo que iba a ser la próxima pregunta. ¿Qué es lo que tiene el libro? Es decir, ¿con qué le vendemos a la gente la necesidad de decir, yo quiero abrir el libro y quiero ver qué es lo que hay? Ya está. Bueno, sigo yo. Mi idea también era describir lo que respondía a la otra pregunta.
Me parece que hay un concepto que yo le choreé a Gloria Guerrero, que en realidad no a Gloria Guerrero, lo choreé. Gloria Guerrero es una periodista vinculada a la música muy destacada en Argentina, que escribió mucho tiempo en las páginas de Gloria en la revista Humor. Tiene un libro muy bueno que es La Historia del Palo. En ese libro, La Historia del Palo, hay una entrevista a Federico Moura, y Federico Moura le contesta una pregunta hablando de la élite intelectual. Y ese concepto a mí me quedó muy grabado, porque no necesitas decir quiénes son. Ya sabes, es un concepto. Y para mí la élite intelectual, Andrés Ciro lo miró siempre de reojo, nunca lo destacó como un gran autor o como un gran artista descriptivo de la realidad social y cotidiana. Y creo que está mal eso, porque justamente yo lo pondría en el Olimpo de los, sin ser fanático incluso, le digo, lo pondría en el Olimpo de los grandes narradores urbanos, como, repito, Mori, Javier Martínez, Ricardo Iorio, Luca Prodan, como muchos, ¿no? Y a partir de eso yo quería reivindicar esa imagen de Ciro, quería reivindicar la obra de Los Piojos, pero también quería contar a través de esos 4 primeros discos y el quinto Ritual, cómo la juventud de los 90 atravesó los 90 con desazón, con desarraigo, con poca contención sociocultural, y se abrazó nuevamente al rock como refugio. Y como Los Piojos acompañaron eso con sus canciones, porque sus canciones generaban una identidad, que generó una identificación, y por eso fueron populares. Y en el medio también, es un montón, ¿no? Y es cortito el libro. en el medio también, como Andrés Ciro se fue transformando en una estrella pop, que es lo que soy. Silvio. El Piojo no se mancha cuenta, como dije antes, mi vivencia, ¿no? Desde la previa, la formación, cómo surgió este logo, que se convirtió de alguna manera en el más representativo del rock en el país, no dicho por mí, sino por varios medios. Es uno de los logos más tatuados que hay dentro de lo que son tatuajes en este tipo de generación que siguió al rock y a Los Piojos especialmente. Hay historias que tienen que ver con mi relación con cada uno de los músicos, cómo fueron los primeros pasos, el nacimiento de este logo, las mutaciones que tuvo disco a disco, de principio a fin, que tienen que ver con los distintos estados que tuvo la banda, desde lo personal y lo musical, y las necesidades que tenía la banda para presentar en cada una de las imágenes, desde lo gráfico, ¿no? Y de lo musical relacionado uno con otro, en cada una de las etapas de crecimiento que tuvieron Los Piojos, cómo fueron las escenografías, el formato que existía en ese momento de diseño, porque no solo está apuntado a fanáticos, este libro también es para diseñadores, ya que ahí cuento cómo era el desarrollo de la parte gráfica por entonces, donde todo se hacía de manera manual y artesanal. Pensá que a fines de los 80 y principios de los 90 todavía no existían las computadoras, por lo menos para mí, en mi caso, como recién iniciado como diseñador, donde mi primera computadora la tuve en el 92, 93, pero toda la previa de eso era totalmente ilustrada, manual, de mucho corte, mucho pegar, hacer las pre-películas de impresión para imprenta, de la previa para una original que después se presentaba y se hacía un trabajo final. Los trabajos anteriormente, que hoy se llaman flyers, eran fanzines, que era un desarrollo que era todo blanco y negro, fotocopia. Era un trabajo muy lindo, a mí me sigue gustando eso, lo sigo desarrollando de esa manera, la previa ilustrativa, que después se pasa a todo lo digital, que es un gran herramental que te simplifica un montón de cosas para la parte de diseño, en donde hoy se aplica ese formato, pero también cuento cosas que tienen que ver en la relación de Los Piojos con el fútbol. Los Piojos eran muy futboleros, muy conocidos, mucha gente del fútbol, especialmente a Diego, en donde cuento varias cosas y anécdotas que pasamos en común. Sí, eran muy buenos jugando al fútbol también, algunos de ellos. Sí, Miki era el mejor, Miki crack. Miki, si no hubiese sido músico, se hubiese dedicado al fútbol, no lo quiero elevar demasiado, pero era muy maradoniano. Era maradoniano. Muy maradoniano. Miki es crack, sinceramente. Más allá de la amistad, la relación que tengo, que lo quiero con el alma, es mi hermano de no sangre, como digo, pero crack total. Es un tipo que son esas personas que tienen aptitud deportiva. Los Piojos se dedicaron mucho a jugar al golf. ¿Ah, sí? Y todos jugaban al golf. Y Miki tenía 10 de handicap, fue un fenómeno realmente, pero en el fútbol era de otro planeta. Me hiciste la verdad que Piti, que no está en el libro, pero Piti me contó que lo curtían mucho porque que era un crack jugando al fútbol, le ganaba todo a ellos,
pero cuando Maradona sube al escenario y hace un jueguito cuando se le tiran a él, le pifia. Le pifia. Sí, no, se dio cuenta un montón. Sí, se ríen todo eso. Mirá si era bueno que la Fundación Pupi Tanetti, cada vez que hacía los partidos a beneficio acá, que convocaba gente y hacía un montón de cosas para recaudar para la fundación, siempre invitaba a muchos futbolistas muy reconocidos, entre los que estuvieron en esos partidos estuvo Maradona y estuvo Messi, y el único que reemplazó a Messi y a Maradona fue Miki. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Jorge. Bueno, el libro aborda 15 años de historia de los Piojos, del 89 hasta el 2003. Esa cronología tiene que ver con el 89, el ingreso de Andrés Silva a la banda, y el inicio de la historia, o sea, ellos mismos, es la historia que ha contado la propia banda. En el año 99 festejan los 10 años de la banda en obras. Bueno, el 89 el ingreso de Ciro, 2003 el primer River que hacen, digamos, ahora en una semana van a ser 2 River, y me parecía pertinente poner el corte ahí. Como les dije, es un laburo de historiador, digamos, un laburo yo elegí, leyendo todos los libros de los periodistas de rock, que aprendí un montón, pero elegí intentar, y lo aclaro siempre, ¿no? Elegí no intentar entrevistar, digamos, ¿no? Porque digo, está la chance que intente entrevistar y me saquen cagando, ¿no? Que es una opción muy posible, pero porque quería que hablasen las fuentes de la época, digamos, ¿no? Y no, claro, imagínense, han pasado 20, 30 años de muchas de esas historias, y los recuerdos, como dice el título del libro de Limpia, ¿no? Los recuerdos que mienten un poco, la gente va cambiando, ¿no? Todos vamos creciendo y pensando cosas distintas. Entonces yo quería que hablasen los documentos de la época, de allí lo de la historia documentada tiene que ver con mi profesión, insisto. Soy historiador, para mí la historia se hace con documentos, digamos, ¿no? Si no es otra cosa, muy valorable, pero es otra cosa. Y entonces allí encontrarán, bueno, son literalmente miles de suplementos de red. Pensemos que todos los primeros años, fines de los 80 y principios de los 90, no había internet, o sea, con lo cual nos enterábamos de los shows por el boca en boca en el barrio, estábamos en la plaza del avión, che, tocan los Piojos, acá y allá, o mirando los suplementos del sí de Clarín y el no de Página 12. En la última página tenían la agenda y nos enterábamos ahí lo que había para hacer, etcétera, ¿no? Entonces, tiene literalmente miles de revistas, insisto, suplementos, claro, después varias cosas, ¿no? Algunas perlitas rapidísimo de, no sé, un informe de inteligencia de la policía bonaerense del año 96 sobre las bandas de rock y sobre los Piojos y sobre los seguidores de los Piojos, que parece un informe de, ¿se acuerdan de ese, el de Capusotto, ¿no? El hippie, ¿no? El hippie es puto, bueno, parece que está tomado de ahí. Es hippie, es puto, bueno, claro, dice lo de los Piojos, usan remeras de Che Guevara, fuman marihuana, una cosa así. Que por ahí no estaba muy distante de la realidad, pero bueno. Pero el gran estigma. Exacto. Y después, no sé, tiene que ver eso con muchos, mi obsesión por los archivos. Entonces, no sé, fui al archivo de la madre de Plaza de Mayo y tiene un archivo muy bueno, y encontré una foto de Andrés con Estela de Carlotto en el año 90, porque Andrés estaba de novio con una chica que creía que tenía un familiar desaparecido, apropiado, entonces estaba ahí en un reclamo, digamos, ¿no? O el legajo de Segua. Andrés laburó en Segua, que era la empresa de servicios eléctricos del Gran Buenos Aires, ¿no? Lo que hoy es Edenor, etcétera. Laburó 2 meses ahí, conseguí la liquidación de sueldo, bueno, el analítico del CBC y otras cosas que no me publicó ahí, pero nada, insisto con eso, es muchísimo laburo de archivo. Y después, claro, acá entra a jugar también, cuando publiqué aquel primer libro, se me abrió un universo de gente que conocí, a los que yo llamo verdaderos y verdaderas fanáticas, que le pusieron Ciro a sus hijos, que se tatuaron el cuerpo, que los siguieron con los miles de rituales, que guardan las entradas pasados 30 años. Y claro, y después la gente que me dijo, los Piojos son mi vida, y le digo, ¿cuántos años tenía vos cuando fue aquel último ritual? 5 años. Claro, esa cosa increíble, digamos, ¿no? Entonces, mucha de esa gente, claro, como aquel primer libro, y este también, digamos, ¿no? Más allá que publicó Planeta, todo el proceso de elaboración fue mío, digamos, ¿no? O sea, autosostenido. Entonces, claro, yo no podía ir a Neuquén. Los Piojos tocaron por todo el país, tocaron allende la frontera, por todos lados. Yo no podía ir a Neuquén a ver la hemeroteca. Entonces, claro, conoces un piojoso en Neuquén, una piojosa, va al archivo,
uno de Comodoro, General Villegas y así, ¿no? O sea, si ustedes ven el libro, hay prensa de todos lados, prensa local, provincial, nacional e internacional. Todo pensando con contacto, un profesor de historia del derecho, una cosa que fue a la Biblioteca Nacional de España a mirar los diarios, porque los Piojos en el 2003 hacen la primera gira en España. Bueno, en resumen es eso, no es para hacer autobombo, pero estamos presentando los libros, es muchísimo laburo de archivo. Yo creo que la gran virtud es el laburo de archivo que tiene, ¿no? Que es, claro, seguramente me han quedado cosas afuera, pero... Yo voy a hablar bien de ustedes, porque a mí me sirvió el libro de... Primero me hice matar cuando estaba escribiendo el libro, todos lo hicimos igual, sin saber que los Piojos se iban a juntar, es un detalle. Exacto. Que hay que aclararlo y reforzarlo, porque por lo menos en mi caso en el 2022 empecé a intuir que algo podía pasar, pero empecé a fines del 2019 y me enteré que estaba el libro de Jorge y dije primero, uy, la puta madre, yo estoy escribiendo esto y hay otro que... se lo compré y dije, uy, qué bueno, me allanó un montón porque toda la investigación que yo tenía que hacer ya la había hecho él, divino. Pasó a ser mi amigo a partir de ese momento. Con esto que quiero decir, elogiar el libro de Jorge, porque la verdad que es fantástica la investigación que hace, ¿no? Y a Silvio lo entrevisté para mi libro, porque como no voy... Yo para mi libro también entrevisté todo lo que tiene que ver con el contexto Piojos, y Silvio tenía que estar sí o sí. Ahí me contó que tenía ganas de hacer ese libro, entonces todo lo que falta en mi libro respecto a él está ahí. Así que a mí, de hecho, el otro día me llamaron de un medio de acá de Cañada para hacerme una nota, y hablé más del libro de Yodor Y me pasó que algo del mío, elogiándolo, digamos. Amigos, después por luego los Piojos, digo, el libro de Silvio, digamos, que te voy a poner. Claro. Ahora entienden por qué vinieron los tres juntos, claro. No, de hecho son libros que entiendo yo muy complementarios y diferentes. Los tres para tener la historia completa. Hay Hay una una promo, hay Le una dijeron promo. que están los Viene con el Ginda, aprovechamos el local. Pero vos viste, Jorge, el tuyo y el mío en Mercado Libre hay librerías que hacen un combo. ¿Qué hacen? Ah, sí, no lo vi, no lo vi. Yo lo vi, hay un combo de... Combo piojoso. Sí, sí, increíble. En la historia de la música argentina, yo recién me quedé con una palabra que la vengo escuchando y que tiene que ver con el ritual, ¿no? Pero si vamos para atrás o vamos a otras bandas, tenés el banquete de la renga o tenés la misa de los redondos, y cada cual le pone un nombre a algo que se repite más allá de la cantidad de gente que puedan convocar, ¿no? Y es la comunión, todos yendo a un lugar, casi en procesión, ¿no? Para poder disfrutar de 45 minutos, 1 hora y media, lo que sea, 3 horas en algunos casos, 3 horas en algunos casos, digo, de ir a disfrutar algo, estar todos juntos en ese mismo lugar, mirando a una serie de personas que están allá arriba, que están compartiendo con vos su creación. ¿Qué sienten ustedes de haber sido en algún momento parte de ese público? Bueno, lo saco de los libros, por eso la idea es esa. ¿Qué recuerdo tienen o qué sensación por ahí? Y hago un paréntesis. Cuando uno tiene pibes chicos, seguramente les pasará, a veces tiene que explicar algunas cosas. Y explicar qué es lo que pasa cuando uno va a un recital, a veces es muy difícil. Hasta que llevas al pibe y el pibe, después que sale, te dice, papá, qué lindo que es esto. Sí, pero lo interesante es que siente otra cosa, porque si algo tenemos los seres humanos, que está bueno que somos todos diferentes, si no sería aburridísimo si fuéramos todos iguales. Pero de hecho, parte de mi laburo es contar eso. Y es muy difícil de explicar. Porque justamente después aparece un montón de gente y te dice, che, a mí no me pasó eso. Bueno, está bien que no te pase. Pero a mí me parece, de hecho a mí el editor me pidió que labure el concepto de ritual. Y hablé con psicoanalistas, le di filósofos, hablando del concepto de ritual. Que algunas cosas que... No sé cuándo nace ese concepto. Nace, bueno, yo lo cuento, y nace por la crítica de Clarín. No es una crítica. Clarín sacaba una sección que se llamaban bis, que eran apostillas, claro, eran apostillas de determinados eventos.
que esos bises se llamaban UOPA, que es por una canción de David Byrne, que se llama igual. Entonces, con el show del microestadio de Racing, hacen esas apostillas y una chica se torció el pie. Entonces, Se cayó una tribuna y decían que se había roto una pierna de una manera extremadamente exagerada, una prensa muy amarilla. no fue tanto. O sea que, No pasó nada. no, pero tampoco fue tanto la... Sí, 5 renglones, uno dice se torció el pie. Bueno, a los No, piojos... lo que dice como Miller en un ritual sin calma. Pero a los piojos le cayó mal, hicieron la canción Whopper. Por ahí viene el tema. Yo te lo cuento desde el tema, por donde viene el tema. No por la prensa. No, claro, bueno. Y en la canción dice miles de almas en un ritual sin calma y una chica empieza a Sí, torcer. lo que destacan es que una chica Claro. se Se torció el tobillo, exactamente. Y, ahí nace, digamos, el concepto claro, del... y Jimena Díaz Ferreira, la diseñadora gráfica. que arranca en ritual, Justamente. no, arranca en azul. Llega para Azul y cuando sale el ritual estaban buscándole el nombre para el disco y sale justamente lo que está contando. Lo cuenta en un IG Live en la pandemia con Ciro, que en una charla, cómo le ponemos al disco, ella dice, le ponen ritual porque la oración que está ahí. Y que Ciro le prestó atención y dijo Y sí. quedó como nombre. Y exactamente. quedó así. Y de ahí se bautiza un poco a ese encuentro, esa comunión, ¿no? Y un poco a mí en lo personal de dónde viene eso. Y volviendo un poco a lo que contaba Juan, de esa cosa del arraigo, de los 90 y cómo estaba lo generacional y la sociedad por entonces, que hoy está perdido de alguna manera porque la gente está tan enfrascada viendo el celular o pertenece a las redes y demás. En esa época, nuestra generación por lo menos, donde no tenía tanta cosa digitalizada, pasaba todo más que nada por el encuentro y esa cosa de arraigo y pertenencia, donde lo que disfrutábamos más que nada era del barrio, de la esquina, de encontrarte y compartir con tus amigos lo que era propio. Y en esa época, de distintos lugares, distintos barrios, distintas regiones, y después terminó siendo distintas provincias y demás, con los piojos empezó a pasar esa cosa de comunión y empezar a encontrarse, no importa el barrio que sea, no importaba el arraigo, no importaba la pertenencia, la única pertenencia era encontrarse con los piojos y lo que pasó. A mí en lo personal, de dónde empiezo a medir y en base a tu pregunta, que empiezo a identificar a mi logo y al logo de los piojos a través de esa comunión que generaban, en donde se refugiaban de alguna manera a través del trapo que tenía esa cara. Y se genera esa identidad, que ya después dejó de ser de la banda, dejó de ser mío, pasó a ser de la gente. Y lo que cuento siempre es que lo que pasa de alguna manera con la música, cuando llega una canción a la cancha y una tribuna empieza a corear un tema para ese club, cambiándole la letra, pero con la melodía de alguna banda en sí, se vuelve popular y pasa a ser ya directamente la gente, no es más del músico. Y a mí me pasó con el logo dejó de ser mío, dejó de ser de los piojos, hoy es 100% de la gente. No, yo simplemente una cosita, en todas esas centenares de entrevistas que leí, a los piojos, etc. Bueno, como el público no es que es la gente que lo va a ver, digamos, es una parte indivisible del show, digamos, no se puede separar, esto lo dice Ciro, lo dice Miki, lo dicen todo, digamos, ¿no? Y de hecho creo que eso tiene que ver un poco también con esos álbumes que empiezan a grabar en vivo, digamos. Y por eso comunión, ¿no? Exacto. Bueno, y Dani Güera lo dijo hace poco. Hizo una publicación de esta vuelta hablando de eso. O sea, es eso, y un poco te corregían, no te me enoje. Vas a ver a los piojos y sabes que son 3 horas, no es que... Sí, no, sí, porque sí. Eso, Andrés, muchas entrevistas dice, ¿viste? O sea, Sí, Para mí tendría que ser más corto, ¿no? Sí, es algo impuesto. o sea, no, Sí, sí. ¿viste? La Depende gente de la edad- viene... Depende de la edad del Yo con 2 horas y cuarto estoy perfecto. Son 3 horas de show, 2 horas antes y después el salir. ticket y un flexicamín, te venden, claro. Pero eso siempre lo remarcaron, ¿viste? Es decir, bueno, la gente viene y compra la entrada, le cuesta y bueno, podés, ¿viste? Hacer, bueno, está un par de temitas y me voy. O esa cosa también de al tocar en tantas provincias, claro, ¿viste? No quiero hacerla larga, pero todas esas que cuando empiezan a ser muy populares los piojos, especialmente con Tercer Arco, hay gente que dice, ¿se acuerdan de eso, no? La gilada, yo lo seguía desde Cemento, todas esas tonterías de pertenencia que
creo yo, si vos te gusta una banda, qué mejor que esa banda crezca y que lo escuche un montón de gente, que puedan vivir de la música, me parece a mí, digamos, ¿no? El fanómetro es insoportable. No, claro, el piojómetro que Sí, me apareció. si todo lo que dicen yo vi a los piojos en arpegios, arpegios era 4 River, más o menos, porque lo vio todo el mundo en arpegios, y era cosa imposible. No, además, Entraron 900 personas en un sótano. Una pregunta que le hacen a Andrés en una entrevista en el 2001 más o menos, ya que los piojos están muy arriba, una piba le dice algo así como, ¿no te parece que ahora se llenó era la gente que escribía, gente del público, ¿no? Del día. ¿No te parece que ahora se llenó de caretas, estos términos? Dice, pero Andrés, ¿y cuál es el término? Dice, yo empecé a escuchar a los Stones cuando ya llevaban 25 años, dice, o sea, tocando, entonces yo no tendría derecho a escuchar a los Stones. Y es algo así como, si nos quedamos con los primeros que nos escucharon, eran 20 tipos, dice, ¿no? O sea, entonces, no sé, yo remarcaría, insisto, esa comunión indivisible entre el público y los músicos, digamos, y esa entrega, insisto, son 3 horas de show y no va a bajar de 3 horas. Y en mi cosa personal y de los últimos rituales más recientes, yo fui a verlos a Córdoba, también a Rosario, etc. Y ahí me invitaron a la previa piojosa y probé el Pretty de limón con no sé qué. Prefiero el gin de Jarra loca. En Buenos Aires no hay priteado, solo los caretas los porteños. Al final es careta de la voz. Conocí el Pretty de limón, después bueno, me pegó, soy tipo, que voy a cumplir 50 años, digamos, con lo cual eso para estómago de 20 y pico, digamos. De recuperación rápida, claro. ¿Qué pensó cada uno de ustedes en el momento en el que se enteraron que la banda ponía pausa? O que se terminaba la banda. ¿Qué pensaron en ese momento? ¿En el 2009? A mí no me importó mucho, no estaba vinculado emocionalmente en ese momento a los piojos y también me parecía lógico. Tampoco todo tiene que durar para siempre. Sí, fue un golpe, de alguna manera. Sí, a mí en lo personal, tener una relación tan directa y participativa, por sobre todas las cosas, porque yo tuve un impasse anterior que ellos dentro de la banda, cerré la etapa esa en Civilización porque volví para hacer ese logo y formé parte de lo que fue la gira de cierre y demás. Y la verdad que si bien había un run run y se sabía que de alguna manera iba a haber un corte, los piojos tenían una carrera muy larga, amistad de por medio, muchos años juntos, mucho trabajo los piojos y hacían algo que siguen haciendo hoy en día de alguna manera, desde otro lugar, con otra gente, pero lo hacen creo que con el mismo sentido de profesionalismo. Era laburar un montón, eran muchas horas de ensayo, mucho encuentro, y como cuento en el libro era una familia a la italiana, ¿viste? Esa cosa de amor-odio, de quererse y pensar igual, pensar distinto, pero llegar a un punto en común para hacer algo, que es lo que hicieron. Y en algún momento, después de tanta gira, tanta cosa, compartir familia, amistad, tiempo, ensayo, todo eso, en algún punto te termina desgastando. Si se separa un matrimonio, imagínate, no se van a separar 5 que piensan diferente y que tienen que compartir todos los días lo mismo de alguna manera, te termina cansando. Podrían haber hecho un impasse pensado de otro lugar y con alguna distancia de otra forma, sí, seguramente, pero bueno, con el diario del lunes todos tenemos la respuesta. Hoy me parece que si tomaron ese descanso, por algo fue, la salida de Piti en su momento fue por algo, lamentablemente. Eso es lo que quería decir. A mí lo de cuando se fue Piti sí me dolió. Es que fue un cambio fuerte. Yo pensé que ya era la disolución directa cuando se fue Piti, como se podría haber ido cualquiera de los que eran fundamentales, ¿no? Y fundadores, por sobre todo de la banda. Y que me pasa hoy en día no estando Miki, que no lo siento como si fueran los piojos, y menos estando Tavo, ¿no? Faltando hoy Tabito es un tema muy difícil y delicado que desde ese punto yo pensé que nunca iba a haber una vuelta. Pero ese 30 de mayo la verdad que aparte del frío que hacía esa noche en River y la lluvia y demás, fue tristísimo, sin duda. No, yo en lo personal no estaba en Argentina, estaba estudiando en España, así que se lo vivía a la distancia, digamos, y comentarios de mis amigos del bar, etc. Pero no estuve yo ese 30 de mayo. Y un poco tomando lo que dice Silvio, una vez hablando con Lole, la hermana de Andrés, en un estacionamiento que nos encontrábamos, porque ella dejaba el auto ahí, yo iba al psicólogo, dejaba la bici, bueno, nos encontramos varias veces. Y me dijo una frase que me quedó, ¿viste? Dice, yo no me preguntaría por qué se separaron, esto era antes, fue mucho antes del regreso o del reencuentro,
habrá sido 2022 o bueno, me dijo, yo no me preguntaría por qué se separaron, sino cómo estuvieron 20 años juntos, digamos, ¿no? Y esto es un poco lo que dice Silvio, ¿no? Porque eran 20 años, no de gente que se juntaba a tocar, se veían una vez por mes, sino esos que jugaban a la pelota en la quinta, se iban de vacaciones juntos, jugaban al tenis, ¿no? Es una convivencia, claro, eso, imagínate, como dice Silvio, las parejas se desgastan, ¿no? Y es una banda de rock también, que hay un montón, supongo también, están los egos, están todas esas cosas, pero yo diría eso, ¿no? Cómo estuvieron 20 años juntos y sacar. Y la última cosita, también lo que decía Silvio, ¿no? Por lo menos mi mirada es que estos tipos eran y son máquinas de laburar, digamos. O sea, siempre, digamos, ¿no? Eso, siempre un poquito más, desde que empezaron hasta el día de hoy, digamos. Siempre dar un poco más, digamos, ¿viste? No es una banda que, por lo menos en mi interpretación, tuvo un salto meteórico, digamos, ¿no? Pegaron un hit, o sea, sí, claro, Tercer Arco es una bisagra en la vida de los Piojos, porque es el álbum más vendido, porque la familia empezaba a vivir de la música, por un montón de cosas, pero sí, Tercer Arco no se explica sin todo el laburo que viene detrás, de 6 años de laburo detrás. Yo te lo puedo decir desde otro lugar. Generalmente cuando una banda se conforma y empieza a laburar, y empieza a crecer desde algún punto, que empieza a tomar ese sentido de que hay un camino para hacer y volverse popular, creo que hay muchos que sueñan con la idea de volverse estrella de rock. Y los Piojos no tenían eso. Los Piojos como un grupo de amigos de barrio, por la crianza, por esa cosa de suburbio y de identificarse con algo, lo único que querían era hacer música. Nada más que eso. Y a mí, desde lo artístico, formar parte de eso y trabajar con eso. Era demostrar arte, nada más que eso. Después siguieron las condiciones, te tocó la varita, que siempre está, más allá del talento, hay un montón de gente que tiene talento y la varita no lo toca nunca y le pasa el tren. Los Piojos se pudieron subir a tiempo en su momento, tuvieron la posibilidad de que suceda y se agarraron fuerte a eso a través de lo que tenían, que era la música, nada más que eso. Yo creo que pasa por ahí. Yo, respecto a lo de la separación, me quedé pensando, María José, a mí me pasa también, como periodista, que muchas veces pienso que el fan le reclama cosas a la banda que no le debería reclamar, porque son seres humanos, digamos. Y no, es como que el fan le deja tanta pasión a la banda, que muchas veces piensa que la banda son dueños de la banda. Y está bien que el logo sea de la gente y que las canciones se las apropie la gente, pero la banda es de la banda. Sin duda. Y los tipos son tipos, y si no se quieren más, no se quieren más. Y si se vuelven a juntar, está bueno cuando se vuelven a juntar porque quieren ellos y no porque quiere la gente. Solamente. Porque muchas veces en la historia de la música ha pasado que se vuelven a juntar por una demanda de la gente. Y generalmente esos son retrocesos, no son regresos. Y ahí vienen los fracasos. Sí. Pero ¿cómo podés medir cuánto hay de demanda de la gente y cuánto hay de deseo? No se puede medir esto, lo estoy diciendo desde el punto de vista personal, pero sí se nota generalmente cuando son, me gusta jugar con eso del retroceso o el regreso. Se nota, sí, creo que lo nota, o son muy buenos artistas, muy buenos actores, entonces no se nota. Y esto lo quiero traer a colación de la actualidad de la banda. Silvio dijo para él no son los Piojos, lo cual es súper válido, para mí tampoco, pero acá hay dos personas que posiblemente, o tres, no sé vos qué edad tenés, que posiblemente para ellos dentro de 20 años los Piojos sean estos Piojos. Totalmente de Y no acuerdo. está mal eso. ¿Por qué no? Creo yo que no está mal, ¿no? Mis Stones son con Ronnie Wood. ¿Y por qué una persona que los vio en el 64 con Brian Jones me va a discutir a mí que no son los Stones? Si tienen, no sé cuánto, 40 años de carrera con Ronnie Wood. Entonces, a mí me pasa desde lo emocional que no veo a Mickey y digo, qué lástima. Me pasa desde lo sonoro, no suena igual. No es el audio de Luli Bach, el audio de Mickey, porque es físico eso. Pero desde lo emocional veo un montón de gente que está muy feliz con esta vuelta de los Piojos. Y entonces digo, a lo mejor dentro de 20 años los Piojos de él van a ser estos Piojos, no los Piojos que eran míos. Y bueno, y es así. Y sí, claro que es así. Yo no discuto talento, al contrario. Mi respuesta va desde lo personal, como dije antes,
que tiene que ver con mi vivencia y con el faltante que hay hoy, que yo creo que nadie reemplaza a nadie. Lo de Luli, maravilloso, es una bajista increíble, muy buena. Juancito Ábalos, ni hablar, para mí es un violero que es de otro planeta, pero no estamos, son diferentes, no son reemplazos, no los reemplazos. Y un poco lo que vos decías con respecto a este muchachito que está acá con su gorra de Piojo y demás, es maravilloso eso, porque lo que te decía recién, no hablo de talento, vos ves un show y es maravilloso lo que se ve arriba en un escenario, talento por demás, las puestas en escena son increíbles, son shows que superan a shows internacionales que han venido acá. Es una cosa tremenda lo que genera. Y lo que generaron puntualmente los Piojos, con el corte de hace 15 años, que esa gente que se quedó, los que lo vieron, incluso esos que dicen que han estado en Arpejo y tal vez no, de poder volver a verlo de alguna manera con esa necesidad, y un poco lo que decía Jorge, ¿cómo puedes medir si realmente lo pide la gente o lo necesita la banda? Yo creo que la gente que lo fue a ver hoy, lo está viendo de vuelta, y lleva a sus hijos, que nunca lo vieron y hoy son fanáticos, es una cosa de otro planeta, que lo generaron los Piojos con la historia que hicieron y que dejaron ese impas de 15 años que no hubo otra banda que lo haya podido llenar. En los 90, y como lo cuenta Juan en su libro, fueron la banda que marcaron a una generación y que hoy se está repitiendo, y volviendo un poco a lo que dice Juan, es volver a empezar, porque la vida es cíclica, de alguna manera en lo que termina juntándose en un punto que tiene un nuevo comienzo, por eso están los hijos también. Y esos hijos heredaron de alguna manera esa cosa musical. Y es un poco ahora lo que me pasa a mí con el libro, ¿no? El libro te da esa posibilidad de viajar, de volver al pasado, él como historiador, él como periodista, de contar cosas que tienen que ver con vivencias, como me pasa a mí, con lo que es el presente, y el día de mañana, como este chico que está acá, tenga la posibilidad de encontrar ese libro y pasárselo a su hijo, y que vuelva a saber quiénes fueron los Piojos, porque los Piojos no se sabe si van a estar tocando mañana o no, va a haber otro tipo de Piojos, pero está esa cosa que el libro y la escritura te permite. Por eso es tan lindo este encuentro y tener la posibilidad de contarlo a través de la escritura. Estamos ya sobre el final ya del tiempo, iba a decir tiempo estirado, ya no se puede más eso. Parece bien. No, me gustaría, si les parece, que cada uno tire el disco que considera para sí el más lindo. El más lindo. Sí, pero no es aconsejar a nadie, no es para que escuchen. Ese que vos decís, animal, eso es no, pero es divertido. Ese que vos ahora cuando llegás a tu casa decís, mira, tengo este CD, de estos 4 que estoy viendo acá, saco este. ¿Por qué no puede ser ese? Y porque No, iba a ser peor, iba a ser un tema. ¿Y por qué de la letra? Ay, disco, canción, ay. Nada, es difícil, son muchos discos buenos, son muchos temas, además, escuchar Chac to Chac hoy y son todos hits, es difícil. Para mí puntualmente, y lo que más me marcó es Tercer Arco, no solo por el logo que se convirtió en lo que se convirtió a través de ese disco, sino porque Tercer Arco fue el disco bisagra. Dicen que cuando una banda no supera o pasa la popularidad a partir de ese tercer disco, difícil que tenga un progreso. Los Piojos lo venían sumando ya paso a paso, un poquito lo que te decía, que Chac to Chac, si lo escuchás, son todos hits. Ay, que es un discazo superior. Tercer Arco es el disco que marca la carrera y el salto a la popularidad de los Piojos, por eso me parece que es un gran disco. Yo voy a aprovechar, digo, ay, el Tercer Arco, yo voy a decir Chac to Chac. No, y sobre todo por lo personal siempre me acuerdo eso, ¿no? Estar contado ahí, caminando con Pocho Roca por Retiro, y él explicándome la letra que antes dijo Juan con el pequeño Big Bang, el tema de los mocosos, que lamentablemente no ha perdido vigencia pasados Y cada vez hay más. 30 y pico de años, ¿no? Son todos discasos, es muy difícil de elegir. Pero no sé, yo sigo escuchando, como dice Silvio, sigo escuchando Chac to Chac hoy, del año 92, 33 años, me sigue rompiendo la cabeza. Así que, Chac to Chac. A los tres, muchísimas gracias por venir aquí a nuestra ciudad, por ser parte de esta 7ª Feria del Libro. Y nada, ojalá que siga existiendo esta posibilidad de encontrarnos para hablar de música, hablar de las cosas que nos gustan y poder compartirlas con la gente, porque me parece que es una de las pocas cosas que podemos dejar
a la comunidad. Es esto, es la cuestión de compartir. Así que bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación.